Hola, queridos hermanos, continuamos en esta formación de la espiritualidad del Sagrado Corazón, en la milicia del Sagrado Corazón, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y continuamos con este material, los grados de la vida interior del Padre Augusto Sandro. Estamos con los defectos e imperfecciones de las almas piadosas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el tema de la avaricia, ¿sí? Dice: tienen muchos de estos principiantes, dice San Juan de la Cruz, capítulo 3. También a veces muchas avaricia espiritual. ¿Sí? Fíjense, no es una avaricia, uno dice, bueno, avaricia del tener, del dinero, del tener, del poder. Porque está hablando de avaricia espiritual, por eso, porque pues son almas piadosas, ¿sí? No las que están alejadas de Dios. Dice, porque apenas lo verán contento con el espíritu que Dios le da, y muy desconsolados y quejosos, porque no hallan el consuelo que querían en las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces acá lo tenemos, y véanlo, muchas veces uno se queja porque no tiene consolaciones, ¿no? O va al Santísimo, o va a la misa, ¿sí? Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y preceptos espirituales, y tener y leer muchos libros que traten de esto, y báseles más el tiempo en esto que no en obras, sin la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben. Porque además de esto se cargan de imágenes, rosarios y cruces muy costosas. Ya veréis otros arreados de años dei y reliquias y nóminas, como los niños con dijes, en lo cual yo condeno la propiedad del corazón y el hacimiento que tienen al modo, multitud y curiosidad de estas cosas, por cuanto es muy contra la pobreza de espíritu, que solo mira en la sustancia la de la devoción, aprovechándose solo de aquellos que basta para ella, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿qué nos está diciendo el autor? Que llenando el rosario de devociones, de curiosidades, que hoy hay mucho, ¿no? En las redes sociales, en YouTube, ¿no? Que esta devoción, que la otra, que hace esto, que lo otro, porque vamos buscando como consolaciones, ¿sí? Y hay que, con la persona que va trabajando, que va madurando en la fe, va creciendo en espíritu, va a ir dejando todo eso, ¿sí? Y va adentrándose en la devoción, pero en la devoción fuerte, ¿no? A una devoción. A eso me voy a adentrar, ¿sí? Porque si no me quedo en la superficialidad, ¿sí? En lo bonito, no lo sentimental, y en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora la ira, por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales, los posee muy de ordinario con muchas imperfecciones el vicio de la ira. Porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos, y con aquel sinsabor que tienen, traen mala gracia consigo en las cosas que tratan, y se airan, ¿sí? Fácilmente en cualquier cosilla, y aún a veces no hay quien lo sufra. Palabra fuerte, ¿no? Lo cual muchas veces acaece después que han tenido un muy gustoso recogimiento sensible en la oración, que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente quedan el natural desabrido y desganado, bien así como niño cuando le apartan del pecho de que estaba gustoso su sabor, en el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana, no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la sequedad y el aprieto de la noche oscura, ¿sí? También hay de estos otros espirituales que caen en otra manera de la ira espiritual, y que es que se airan contra los vicios ajenos, con cierto celo desasosegado, notando a otros, y a veces les dan ímpetu de reprenderlos enojosamente, y aún lo ejecutan, haciéndose ellos dueños de la virtud.
todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. Entonces, fíjense, la ira espiritual. ¿Sí? Entonces, una vez es una ira, como resumiendo, ¿no? Este primer punto, una ira por ya no recibo consuelos, ¿no? Entonces ya me enojo con Dios, me enojo con el sacerdote, me enojo con el que tengo al lado, ¿no? O con el esposo, con la esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo esos consuelos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, trabajar. O también, no, acá nos dice, ¿no? La ira espiritual, ¿sí? Contra los vicios ajenos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Y no solo por razón de los defectos que notan, en otros se muestran impacientes y airados estos cristianos, sino también cuando les acaece experimentar alguna contradicción o contrariedad. ¿Sí? Entonces también la ira, cuando le acaece experimentar alguna contradicción o contrariedad. Hay una imperfección sumamente dañosa, según San Francisco de Sales, de la cual poco se libra, y es que si nos sucede censurar al prójimo o quejarnos de él, no acabamos nunca, sino que siempre volvemos a empezar repitiendo nuestras quejas y lamentaciones sin fin ni término, lo que es señal de un corazón picado que todavía no tiene verdadera caridad. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces, pues nos fijamos mucho en el vicio ajeno, no lo criticamos, ¿no? Y se experimentan algunas bien las contradicciones, ¿sí? O contrariedades. Entonces eso también nos enoja. Entonces ahí vemos el amor propio. ¿Sí? Pero volvamos al texto de San Juan de la Cruz. Hay otro que cuando se ven imperfectos, con impaciencia no humilde, se airan contra sí mismo, acerca de lo cual tienen tanta impaciencia, que querrían ser santos en un día. Cuanto más propósito hacen, tanto más caen, y tanto más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios, cuando fuera servido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ira espiritual. Si nos enojamos con el prójimo, nos enojamos con nosotros mismos, las contrariedades, ¿no? Contradicciones. Entonces eso también para nosotros siempre debemos decir, meditarlo, a ver por qué esos enojos, por qué esos arranques, por qué esa crítica, ¿no? Entonces eso lo tenemos que trabajar. Mira, ahora viene la gula espiritual. Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho que decir, porque apenas hay uno de los principiantes que, por bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones que acerca de este vicio les hacen a estos principiantes por medio del sabor que hallan al principio en los ejercicios espirituales. Porque muchos de estos, engolosinados en el sabor y gusto que hallan en tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y devoción verdadera. Entonces acá tenemos, ¿no? Fíjense lo que dice. Porque muchos de estos, engolosinados en el sabor y gusto que hallan en tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y devoción verdadera. ¿Sí? Entonces no van a la raíz, lo que nos está diciendo el autor o el mismo Jesucristo o la Virgen, ¿no? Sino lo superficial, ¿no? Eso yo lo veo mucho, ¿sí? Lo veo mucho. Por eso es difícil, ¿no? El camino es angosto, ¿sí? El camino es angosto. Dice, porque atraído del gusto que allí hayan, algunos se matan a penitencia, y que mucho hoy no creo que sea mucho, y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo que su flaqueza sufre, sin orden ni consejo ajeno. Veréis a muchos de estos muy porfiados con sus maestros espirituales para que les concedan lo que quieren, y haya medio por fuerza lo saquen, y si no se entristecen como niños, y andan de mala gana, y les parece que no sirven a Dios cuando no les dejan hacer lo que querrían. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, esa devoción no te conviene, ¿no? O lo estás haciendo mal, y entonces ahí se enoja, ¿no? Se puede enojar con el director espiritual, con el sacerdote, ¿no? Porque él lo ve, ¿sí?
y aún así no confían en la gracia de un sacerdote, de un director espiritual, o de un consejo, o de una confesión, ¿sí? Entonces, bueno, sí, ahí viene también, uno puede decir, Padre, ¿por qué? Bueno, también uno puede pedir explicaciones, claro. Estos en comulgando, todo les va a procurar, todo se le va a procurar algún sentimiento de gusto más que en reverenciar y alabar en sí con humildad a Dios, ¿sí? Lo mismo tienen estos en la oración que ejercitan, que piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción sensible y procuran sacarle, como dicen, a fuerza de brazos, cansando y fatigando las potencias en la cabeza. Y cuando no han hallado el tal gusto, se desconsuela, pensando que no ha hecho nada. A esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en este u otro ejercicio, tienen mucha desgana y repugnancia de volver a él, y a veces lo dejan. Y por eso no van a otro y a otro y otro buscando, ¿no?, esos consuelos, y eso hace mucho daño, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.